Los ingleses consideraban a la India como la piedra angular del arco imperial, pero ¿existía el arco solo para sostener la piedra angular? ¿Qué ventajas económicas y estratégicas obtenía Inglaterra a cambio de esta inmensa estructura imperial que se extendía desde el Mediterráneo hasta la Bahía de Bengala? ¿Dónde residía ese valor de la India que por sí solo podía justificar, y más que justificar, si la India fuera rentable, las cargas y los riesgos que Inglaterra había asumido en Oriente Medio y Asia? En primer lugar, la India no añadía nada a la capacidad industrial del imperio. De cada 100 indios, 71 trabajaban en la tierra y solo 12 en algún tipo de industria. Con excepción del cromo, el manganeso y el yute, la India también carecía de fuentes descubiertas o explotadas de materias primas estratégicas. Como mercado para los productos británicos, la India en 1913 era casi igualada en valor por Francia y Alemania juntas y superada por los dominios blancos. Como fuente de importaciones para Gran Bretaña, la India valía menos de la mitad de los dominios blancos. Como campo de inversión, los británicos invertían en la India la mitad que en Estados Unidos y aproximadamente lo mismo que en Argentina. Por lo tanto, cuando se compara la importancia de la India para Inglaterra como fuente de ventaja económica o materias primas estratégicas con los de otros países, tanto dentro como fuera del imperio, no había nada que justificara remotamente las únicas e inmensas responsabilidades diplomáticas y estratégicas que entrañaba la India. Porque los británicos, habiéndose tomado tantas molestias para conquistar y mantener la India, habían descuidado su explotación adecuada. Lejos de ser una fuente de fuerza para Inglaterra, la India solo sirvió enormemente para debilitarla y distraerla. La India era como una mansión colosal que se alzaba en medio de una vasta pero mal cultivada finca. Confería prestigio, hacía que sus propietarios se sintieran grandiosos y por el costo de su mantenimiento los amenazaba con la ruina. Porque ¿cómo podía una nación de solo 45 millones de habitantes, una potencia industrial no solo superada en tamaño, sino también en rendimiento por grandes rivales, encontrar la fuerza diplomática y estratégica para llevar a la India sin debilitarse peligrosamente? Incluso si las clases gobernantes británicas hubieran pensado en términos de una colosal transformación económica de la India, sus poderes para llevarla a cabo eran limitados. El motín indio, que había mostrado los peligros que corría una pequeña fuerza de ocupación al tratar de interferir con prejuicios, costumbres y patrones de vida profundamente arraigados. El corsé de un gobierno bueno y honesto y el beneficio de las obras públicas era todo lo que los británicos podían esperar lograr y todo lo que su imaginación alcanzaba. La India era en verdad un estorbo dañino del que había que deshacerse lo más rápido posible. Sin embargo, hasta después de la Primera Guerra Mundial, las clases gobernantes británicas no se dieron cuenta de que el interés propio exigía la entrega de la India a algún régimen indio tan pronto como fuera posible. Coralie Douglas Barnett, El colapso del poder británico, 1972. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para Big One Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio. Tratamos de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación, eso sí, al alcance de todos. Esta semana les invitamos a descubrir la fascinante historia de la Compañía Británica de las Indias Orientales, desde su fundación en 1600 hasta su dramático fin tras la rebelión de los cipayos en 1857. En este programa explorará los momentos clave que marcaron su ascenso como una poderosa entidad comercial y su transformación en una fuerza gobernante en la India. A través de este recorrido comprenderá cómo sus ambiciones comerciales les convirtieron en un imperio en la sombra y cómo las tensiones y conflictos llevaron a su eventual colapso.
Acompáñenos en este viaje por más de 2 siglos de intriga, poder y revolución que cambiaron el curso de la historia mundial. No se olviden de apoyar el canal con sus pulgares arriba y sus comentarios. Les animo como siempre a compartir y valorar los comentarios del resto de seguidores del canal. Y sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Preparen el salacot y los polvos de talco, que va a hacer calor. Hoy nos vamos a la India. En 1577, Sir Francis Drake emprendió una expedición desde Inglaterra para saquear los asentamientos españoles en América del Sur en busca de oro y plata. Navegó a través del Océano Pacífico en 1579, conocido entonces solo por los españoles. Es decir, 60 años después de haber pasado por ahí la expedición de Magallanes Elcano. Y en los libros de historia aparece como el primero en dar la vuelta al mundo, evidentemente los libros de historia británicos. Esto para que vean cómo se escriben de vez en cuando las historias. Drake finalmente navegó hacia las Indias Orientales y se topó con las Molucas. Drake regresó a Inglaterra en 1580 y se convirtió en un héroe. Su circunnavegación recaudó una enorme cantidad de dinero para las arcas de Inglaterra y los inversores, palabra importante, recibieron un retorno de alrededor del 5000% de lo que habían invertido en el inicio de la expedición. De esta manera comenzaron las aspiraciones reales de Inglaterra por Oriente, o al menos de sus inversores. Poco después de la derrota de la Gran Armada, en 1588, los barcos españoles capturados contribuyeron de manera clara a mejorar la flota británica, a pesar de la catástrofe posterior de la conocida como contraarmada de los británicos contra España. Los comerciantes de Londres presentaron una petición a Isabel I para obtener permiso para navegar hasta el Océano Índico. El objetivo era asestar un golpe decisivo al monopolio español y portugués del comercio del Lejano Oriente. Isabel le concedió el permiso en 1591 y enseguida ya estaban asaltando barcos españoles y portugueses en el entorno de Malasia. El mayor premio que alteró el comercio inglés fue la captura de una gran carraca portuguesa, conocida como la Madre de Deus, durante la Batalla de Flores el 13 de agosto de 1592. Cuando fue traída a Dartmouth, era la embarcación más grande que jamás habían visto las costas de Inglaterra y transportaba cofres de joyas, perlas, oro, monedas de plata, ámbar gris, telas, tapices, pimienta, clavo, canela, nuez moscada, benjuí, tintes, cochinilla y ébano. Pero aún más importante que las riquezas estaba en el cuaderno de bitácora y las cartas náuticas, con información comercial con la India, China y Japón. Las expediciones británicas continuaron, aunque muchas desaparecieron. Recuerden el sesgo de supervivencia. Las que volvían traían muchísima información. En 1599, un grupo de comerciantes supervivientes de expediciones como la de Drake se reunieron para discutir una posible aventura en las Indias Orientales bajo una carta real. El grupo manifestó su intención de aventurarse en el supuesto viaje a las Indias Orientales, que si Dios quiere que prospere, e invertir ellos mismos 30.133 libras esterlinas, lo que sería a día de hoy el equivalente a 4 millones de libras esterlinas. Compraron barcos y duplicaron esta inversión. La reina otorgó finalmente una carta tras muchos intentos a la corporación llamada Gobierno y Compañía de Comerciantes de Londres que comerciaban con las Indias Orientales. Por un tiempo de 15 años, la carta otorgó a la compañía un monopolio en el comercio inglés con todos los países al este del Cabo de Buena Esperanza y al oeste del Estrecho de Magallanes. Cualquier comerciante allí sin una licencia de la compañía estaba sujeto a la confiscación de sus barcos y carga, la mitad de los cuales irían a la corona y la otra mitad a la compañía, así como a prisión.
sería ideal, aunque solo fuera para la piratería. Hagámonos una idea de en qué consistía esto realmente. Desde África hasta América, cualquier embarcación que pudiera entrar allí, cualquier bien que se pudiera considerar comercial, podía ser atacado por esta compañía que tenía una patente de corso. En esto consistía y de ahí salían los beneficios. Sir James Lancaster comandó el primer viaje de la Compañía de las Indias Orientales en 1601 a bordo del Dragón Rojo. A pesar del fin de la guerra con España, y esto es un elemento clave, los comerciantes ingleses luchaban con frecuencia con sus homólogos holandeses, portugueses y españoles, primero en el Índico y después en el Pacífico. La compañía logró una importante victoria sobre los portugueses en la batalla de Soali. Se plantearon entonces el sistema de factorías portugués, el que funcionaba como un sistema de paradas de gasolinera para recoger producción local y respaldar a los barcos, pero sin adentrarse en el territorio de las ubicaciones en las que se habían emplazado. La compañía decidió explorar la viabilidad de establecerse en la India continental, con la sanción oficial tanto de Gran Bretaña como del Imperio Mogol, y solicitó a la corona que lanzara una misión diplomática. Así, en 1615, Jaime I encargó a Sir Thomas Roe que visitara al emperador mogol Nur-ud-Din Salim Jahangir para concertar un tratado comercial que otorgaría a la compañía los derechos exclusivos para residir y establecer fábricas en Surat y otras zonas. A cambio, la compañía se ofreció a proporcionar al emperador bienes y rarezas del mercado europeo. El tratado era el siguiente: con la seguridad de vuestro amor real, he dado orden general a todos los reinos y puertos de mis dominios de que reciban a todos los comerciantes de la nación inglesa como súbditos de mi amigo, que en cualquier lugar que elijan vivir puedan tener libertad sin restricción alguna, y en cuanto al puerto al que lleguen, que ni Portugal ni ningún otro se atreva a perturbar su tranquilidad, y en cualquier ciudad en que residan he ordenado a todos mis gobernadores y capitanes que les den libertad según sus propios deseos, que vendan, compren y transporten a su país a su gusto. Para confirmación de nuestro amor y amistad, deseo que vuestra majestad ordene a vuestros comerciantes que traigan sus barcos con toda clase de rarezas y ricos artículos adecuados para mi palacio, y que tengáis a bien enviarme vuestras cartas reales en cualquier oportunidad para que pueda regocijarme con vuestra salud y prósperos asuntos, para que nuestra amistad sea intercambiada y eterna. Y esto dio comienzo a la expansión británica en la India. No obstante, hay que reseñar un elemento trascendental. No es el gobierno británico quien está teniendo permisos sobre el territorio de la India, en este caso del mogol, sino que es la compañía. Es una empresa que se está arrogando poderes superiores a los de su propio país. Sin embargo, la compañía, que se benefició del patrocinio imperial, pronto expandió sus operaciones comerciales. Eclipsó al Estado da India portugués, que estaba estableciéndose en bases como Goa, en Chittagong y en Bombay. Portugal cedió más tarde Bombay a Inglaterra como parte de la dote de Catalina de Braganza en su matrimonio con el rey Carlos II. La Compañía de las Indias Orientales también lanzó un ataque conjunto con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, el BOC, el Verenigde Oost-Indische Compagnie, nada más y nada menos que una empresa que era inmensamente más grande que su propio país. Todos ellos contra barcos portugueses y españoles frente a las costas de China, que ayudaron a asegurar los puertos de la compañía, precisamente en China. Estos mismos protagonistas serán los que entrarán en las guerras de poder en Japón y que terminarán con la expulsión de los ibéricos, lo que se puede ver en la serie de Shogun. Precisamente serían los miembros de la Compañía de Indias, ingleses, los que empezarían a meter la patita por Japón al mismo estilo del BOC.
Pero los neerlandeses tenían muchísima más experiencia y les habían adelantado. Por lo tanto, al final los ingleses decidieron dejar Japón aparte. En 1647, la Compañía de las Indias Británicas tenía 23 fábricas o factorías y asentamientos a lo largo de toda la India. Muchas de las principales factorías se convirtieron en algunas de las ciudades más pobladas y comercialmente influyentes de la India. ¿Pero qué volumen de negocios había? Básicamente eran asaltos piratas a embarcaciones portuguesas en las Molucas. Esto solo cambió en 1623, cuando la factoría inglesa en las Molucas fue atacada por sus aliados, los holandeses, los del Bok. Esto obligó a la compañía a abandonar formalmente sus esfuerzos en las Islas de las Especias y dirigir su atención a la India, donde en este momento estaban obteniendo ganancias constantes, aunque menos emocionantes. De nuevo, tenemos aquí a las especias como el motor de las decisiones que se están tomando y cómo la compañía decidió ir por el segundo premio, la India. La compañía pasó su primer siglo de vida en la India cultivando sus relaciones con la dinastía mogola y realizando un comercio pacífico con grandes ganancias. A lo largo de todo este siglo, la compañía solo recurrió a la fuerza contra los mogoles una única vez, con terribles consecuencias. Cuando la compañía envió una propuesta de abrir puestos comerciales, factorías, en todas las provincias mogolas y estos se negaron, las tensiones fueron aumentando. El mogol subió los impuestos de un 2% a un 3,5%. Los ingleses amenazaron entonces con aumentar los territorios por la fuerza si era necesario, bloqueando varios puertos mogoles y capturando barcos de peregrinos en dirección a la Meca, haciendo el Hajj. Básicamente estaban utilizando sus herramientas de la piratería contra sus habituales aliados. De hecho, en estos asaltos a los barcos de peregrinos se hicieron absolutamente multimillonarios. Fue un elemento importante, aunque después los ingleses dirían que habían sido una serie de piratas independientes. Pero, a pesar del control naval de la talasocracia británica, esta guerra anglo-mongola entre 1686 y 1690 fue una derrota absoluta para los británicos y terminó cuando la compañía declaró efectivamente su lealtad a los mogoles para recuperar sus factorías. Solo fíjense en los números de este combate. Por un lado, teníamos 3.300 ingleses contando con mercenarios indios y 2.000 portugueses. Es decir, solo habría en torno a 1.000 ingleses y siendo optimistas. Por el otro lado, el imperio mogol tenía 500.000 de militares profesionales, 400.000 milicianos, 50.000 tropas de caballería pesada y 30.000 elefantes de guerra. Casi a 100 elefantes por cada soldado con el que contaban los ingleses. La compañía se convirtió ella misma en vasallo comercial de manera literal para el imperio mogol, pero aprendieron de la derrota. En ese momento se dieron cuenta de que dominar las aguas no era suficiente. Para tratar con la India había que utilizar otro tipo de herramientas. Lo que empezaron como puestos comerciales en tierras indeseables, a menudo en islas o pantanos cerca de centros de población existentes, se convirtieron en complejos fabriles en expansión con cientos de trabajadores que proporcionaban productos exóticos a Inglaterra y ofrecían puntos protegidos para exportar productos terminados ingleses a comerciantes locales. Y la otra herramienta, aparte de que estas factorías se convirtieron en puntos realmente importantes de producción y de difusión de diferentes mercancías, eran los sobornos. Y sobornos dantescos. Había que sobornar mucho, sobre todo porque el emperador mogol era el más rico del mundo. Y todos lo sabían.
De hecho, hay una pieza de orfebrería que demuestra este hecho. Se conoce como el cumpleaños de Aurangzeb y aparece esta figura, el emperador mogol, sentado en su trono bajo un dosel y rodeado de 137 figuras esmaltadas de hombres, animales, objetos de oro y plata. Supuestamente recibe al menos 32 regalos de cumpleaños de los príncipes más poderosos del imperio, incluso de embajadores del imperio chino. En total, la obra tiene 5.223 diamantes, 189 rubíes, 175 esmeraldas, 53 perlas, 2 camafeos y un zafiro. Todo esto fue adquirido por Augusto II de Polonia, el Fuerte, y lo compró por un total de 58.485 thalers, básicamente el coste de un castillo y medio. Y por eso esta pieza ahora mismo se encuentra en 3D. Para que nos hagamos una idea del imaginario que había en Europa de la cantidad de riquezas procedentes del Imperio Mogol. Justo en el momento en el que se estaba terminando esta inmensa obra de joyería, la suerte de la Compañía de Indias Orientales cambió para mejor. La muerte del emperador mogol Aurangzeb, la pieza central del cumpleaños de toda esta pieza de joyería, generó la anarquía absoluta en la India. Una serie de rebeliones a gran escala y el colapso del sistema tributario mogol llevaron a la independencia efectiva de prácticamente todos los feudos y posesiones de los mogoles anteriores a 1707, con su capital, Delhi, alternativamente bajo el control de los ejércitos de Maratha, de Afganistán o de diferentes generales usurpadores. La compañía pudo aprovechar este caos arrebatando lentamente el control directo de la provincia de Bengala y librando muchas guerras con los franceses por la influencia y el control de la costa este. La posición de la compañía en la corte mogola, mientras se desintegraba, hizo posible patrocinar a diferentes actores en el continente mientras competían individualmente con otros, acumulando constantemente una posición cada vez mayor en el continente para sí mismos. En el siglo XVIII, la principal herramienta de las ganancias de la compañía en la India se convirtió en la tributación en las provincias conquistadas y controladas, a medida que las factorías se convirtieron en fortalezas y centros administrativos para redes de recaudadores de impuestos que se expandieron en enormes ciudades. Primero piratería, después comercio y finalmente el control de los impuestos. El imperio mogol era el más rico del mundo, como hemos dicho, en 1700 y la Compañía de las Indias Orientales trató de que todo ese dinero pasara a sus arcas. Lo que en el siglo XVII era la capital mundial de la producción de textiles se vio obligada a convertirse en un mercado para los textiles fabricados en Gran Bretaña. Las mansiones de estatuas y sus joyas, una riqueza material incalculable, se trasladaron desde los palacios de Bengala a las casas adosadas de la campiña inglesa. Bengala, en particular, sufrió lo peor de la recaudación de impuestos de la compañía, resaltada por la gran hambruna de Bengala del año 1770, que incluso hizo que el rey de Inglaterra saliera en contra de la brutalidad de la compañía. Todo este ascenso progresivo y desde las sombras terminó culminándose cuando toda la compañía controlaba la red mogola, culminando en la Segunda Guerra Anglo-Maratha en 1805. Era el punto culminante en el que habían construido un imperio desde las cenizas del imperio mogol y ahora derrotaban a la última competencia en la India, al sur, el imperio de Maratha, que volverá a aparecer. A partir de ahí, todo fue acelerándose durante 2 décadas, tanto por anexiones directas como alianzas con gobernadores locales, creando a su antojo toda clase de estados principescos, maharajas hindúes y nawab para los musulmanes.
se siguieron expandiendo hacia los exteriores de la India, los Himalayas, el Tíbet, hacia Birmania, incluso hacia China, donde, al no tener plata como tenían los españoles, introdujeron algo que nos sonará a todos, el opio, generando, a la postre, las guerras del opio. ¿Y cuál fue la herramienta de la expansión británica? Los cipayos. El cipayo era un soldado criado localmente, entrenado y equipado por los occidentales. Y esta es la clave que lo cambió absolutamente todo. Las fuerzas montadas y su movilidad superior habían sido las reinas en el campo de batalla a través de todo el subcontinente indio durante miles de años, incluso al final con cañones también integrados dentro de sus estructuras militares que los mogoles luchaban con ellos subidos a la espalda de los elefantes, básicamente los tanques de la época. No eran rivales para la infantería de línea todos estos elementos. Cuando empezaron a formarse con la disciplina decente y apoyados con los nuevos rifles que se estaban trayendo del Reino Unido y los cañones de campaña, todos los elementos de control, toda la iconografía basada en esta maravillosa caballería con elefantes incluidos, no servía absolutamente de nada. Y las cifras de los combates demostraban cómo esta infantería podía incluso no tener bajas enfrentándose a ejércitos inmensos. Unos pocos miles de cipayos de la compañía una y otra vez se enfrentaban a fuerzas indias muy superiores numéricamente y salieron constantemente victoriosos. Asediaron fortificaciones prácticamente sin pérdidas o resistieron contra enormes adversidades, a menudo a pesar de su mal mando. Hasta el punto de que las fuerzas afganas, mogoles y marazas comenzaron a construir y apoyar sus propias fuerzas, a pesar de ser muy tradicionales, haciéndolas ahora al estilo occidental, a menudo equipadas por los franceses, quienes habían estado en pugna, como hemos visto, de manera constante por los diferentes emplazamientos costeros con los británicos. Esta estructura de un ejército colonial británico con los cipayos era imparable? La respuesta es no. De hecho, los cipayos fueron la mayor contribución a la derrota de la compañía. Todo esto comenzó con la rebelión de la India de 1857, más conocida también como la rebelión de los cipayos. Fue un importante levantamiento ocurrido entre 1857 y 1858 contra este gobierno de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Esta mega rebelión, hay que tener en cuenta la escala dentro del contexto de la India, realmente se debe a diferentes factores, a pesar de que con el tiempo se ha limitado a ciertas características específicas meramente anecdóticas, pero que, como veremos, tuvieron mucha importancia no tanto por la realidad de los hechos, sino por las habladurías y su difusión dentro del ejército de la India. Justo antes de la rebelión había más de 300.000 cipayos en el ejército, en comparación con los 50.000 británicos. Las fuerzas de la Compañía de las Indias Orientales se dividían por entonces en tres ejércitos de unas regiones más o menos específicas: Bombay, Madras y Bengala. Mientras Bombay y Madras se dedicaban a reclutar a aquellas personas que necesitaran, en Bengala se seguía el sistema de castas al milímetro, reclutando a las castas superiores, sobre todo a los brahmanes, a los rajputs y a los brumihar. Incluso llegó a restringirse el alistamiento de las castas inferiores en 1855. Ya empezamos a ver por dónde van a venir los problemas. Era habitual que los reclutamientos de los soldados por parte de la compañía se hicieran entre las élites de zonas rurales,
Sin embargo, para prevenir cualquier fricción social, la compañía también tomó medidas para adaptar sus prácticas militares a los requisitos de sus rituales religiosos. En consecuencia, estos soldados comían en instalaciones separadas. Además, no les exigía el servicio en el extranjero, lo que era considerado para su casta como contaminante. Solo viajaban allí donde pudieran llegar marchando. La justificación es que al no poder cocinar para sí mismos, se podría mezclar la comida en el barco y así acabar con sus preceptos religiosos. No comer carne de vaca para los hindúes o no comer cerdo para los musulmanes. Por ejemplo, el ejército llegó incluso a reconocer oficialmente los festivales hindúes. Después de la expansión de la Compañía de las Indias Orientales en 1856, muchos cipayos estaban inquietos tanto por la pérdida de sus prerrogativas como aristócratas terratenientes, como por la bajada de las pagas extra, porque al conquistar un territorio ya no se les daba esa paga extra por estar en territorio extranjero. Fíjense ustedes de dónde viene. Hindúes y musulmanes estaban también intranquilos por la presencia de misioneros británicos, pensando que habría una campaña de conversión masiva, lo que no dejó de ser una serie de impresiones de Biblias por parte de la mujer de uno de los comandantes. Con todo, había una élite de cipayos en Bengala. Las principales licencias vinieron derivadas de la Ley de Alistamiento para el Servicio General en 1856. El gobernador, Lord Dalhousie, asumió que los bengalíes no podían tener prioridad porque además era el mayor ejército de los tres. Así que se les preparó para el viaje al extranjero, nada menos que a Birmania. Ojo, esto solo afectaba a los bengalíes, que eran nuevos reclutas, no a todo el ejército, pero los veteranos se olieron la tostada. Además, la mayoría eran sus propios hijos, ya que llevaban casi un siglo metidos en este sistema, creando una élite alternativa dentro de la estructura de castas, pero basada en herencias de cargos militares. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer los rumores sobre el rifle Enfield. La chispa final la proporcionó la munición para el nuevo mosquete estriado Enfield Pattern 1853. Estos rifles que disparaban balas Minuet, que son unas balas bastante regordillas y con una serie de líneas en los laterales para utilizar este sistema de estriado del interior del cañón, tenían un ajuste más estrecho que los mosquetes anteriores y usaban cartuchos de papel que venían preengrasados. Para cargar el rifle, los cipayos tenían que morder el cartucho de papel para abrirlo y liberar así la pólvora. Se rumoreaba que la grasa utilizada en estos cartuchos incluía sebo derivado de carne de res, que sería ofensivo para los hindúes, y manteca de cerdo derivada de la carne de cerdo, que sería ofensiva para los musulmanes. Al menos un funcionario de la compañía señaló las dificultades que esto podría causar. Sin embargo, en agosto de 1856 se inició la producción de cartuchos engrasados en Fort William, en Calcuta, siguiendo el diseño británico. Los oficiales de la compañía se enteraron de los rumores a través de informes sobre un altercado entre un cipayo de casta alta y un trabajador de casta baja en Dum Dum. El trabajador se había burlado del cipayo diciéndole que al morder el cartucho él mismo había perdido su casta. Los británicos se movieron rápido para evitar los rumores, para que la grasa la pusieran después cada soldado a su gusto. Además, se cambió la normativa para que el cartucho de la pólvora se abriera con la mano y no con la boca, lo que redundaba en ser mucho más lentos al disparar, pero al menos todos estarían contentos. Curiosamente,
esta rápida reacción de los gobernadores británicos hizo que se reforzaran absolutamente todos los rumores al respecto. Fue todavía peor cuando se abrieron investigaciones con tribunales militares y cuando empezaron a llegar los testigos, los cuales se inventaban las historias más escabrosas que se pueden ustedes imaginar. Y de ahí, precisamente, surgieron más y más rumores cada vez peores. Esto fue lo que aprovechó todo el mundo. La rebelión civil fue más variada. Los rebeldes estaban formados por 3 grupos: la nobleza feudal, los terratenientes rurales llamados los talukdars, cuyos miembros se habían sobre todo metido dentro de las estructuras militares de los cipayos, y los campesinos. La nobleza quería recuperar dominios y hacer herederos a quienes ellos quisieran, una prerrogativa que se había quedado la propia compañía. Los talukdars habían perdido la mitad de sus propiedades a manos de los campesinos, como resultado de las reformas agrarias, y los campesinos fueron a cualquier cosa que se les mostraba. Tanto es así que apoyaron a los talukdars para perder sus propias tierras. Esto bajaba la moral de los británicos, que no lo entendían. He aquí algunos ejemplos. Los campesinos estarían en contra de la abolición del sati, es decir, del suicidio ritual de las viudas en la pira cuando su marido fallecía, que es lo que aparece en la historia de La Vuelta al Mundo en 80 días. Las posibilidades de ascenso de las castas bajas, es decir, los campesinos estaban en contra de que los que tuvieran una casta inferior a ellos, que básicamente eran una población mínima, pues pudieran ascender, perdiendo ellos las mínimas prerrogativas de su posición. La contaminación de la medicina occidental. Estaban completamente en contra de estas ventajas y estaban también en contra de las escuelas, sobre todo por sustituir enseñanzas religiosas por matemáticas, y fíjense ahora lo que son las matemáticas en la India, y también por estar a favor de educar a las niñas, cosa que los campesinos no querían, y también la imposición de un sistema judicial. Este sería un sistema judicial coherente en toda la India, haciéndolos a todos iguales, entre otras cosas, pero sí aquí hay que decir que había un problema derivado con que se eximía de determinados delitos a los miembros de la Compañía de Indias. Pero lo que hemos visto hasta ahora es que se habían generado los mimbres para una gran revuelta, basada sobre todo en rumores, como hemos visto. Pero hay un personaje que tuvo la capacidad de que todo esto explotara, y tiene nombre y apellidos: Mangal Pandey. El 29 de marzo de 1857, en el campo de desfiles cerca de Calcuta, Mangal Pandey, de 29 años, del 34º Regimiento de Infantería de Marina, enfadado por las recientes acciones de la Compañía de las Indias Orientales, declaró que se rebelaba contra sus comandantes, aunque bueno, más que declararlo, lo hizo de una manera muy literal, diciendo que había que acabar con todos los occidentales. Informado sobre la conducta, un sargento mayor fue a investigar y Pandey le disparó a él y a su ayudante. El general que lo vio dijo que estaba en un frenesí religioso, gritando matar a todos los europeos, y por morder estos cartuchos nos convertiremos en infieles. Eso dijo literalmente. Importantísimo. Aún no se habían dado estas armas. Ni siquiera se habían entregado. Y por lo tanto lo que estamos viendo aquí es que eran rumores sobre rumores. Todavía no se les habían entregado. Solamente había habladurías. Por otro lado, posiblemente estaba de Bhang hasta las trancas y opio. El Bhang es marihuana hecha pasta para su consumo ingerido, generalmente con tandai, una bebida de diferentes elementos como pimienta, muchos tipos de semillas, cardamomo, azafrán y sobre todo leche y azúcar. Mandaron entonces a un comandante indio a detenerlo, pero se negó, al igual que el resto de cipayos, salvo uno que fue a tranquilizarlo,
Paltu. Pero el resto de cipayos tampoco se unieron a su revuelta. Mangal Pandey intentó suicidarse colocándose el arma en el pecho y apretando el gatillo con la punta de un pie, pero solo consiguió herirse. Fue juzgado por un tribunal militar y ahorcado junto al comandante indio que se había negado a detenerlo, y también se disolvieron 7 de 10 de las compañías donde se había sembrado la semilla de la discordia. Y desde entonces los británicos llamaban a los líderes de las revueltas Pandi o Pandey, incrementando la leyenda e iniciando más rebeliones por toda la India. Y Paltu, el único que intervino para tranquilizarlo, fue ascendido, condecorado y antes de que las compañías fueran disueltas, fue asesinado por sus compañeros. En este momento ya tenemos a la rebelión india en todo su esplendor. Ni siquiera las revueltas estaban coordinadas exclusivamente contra los británicos. Incluso otros grupos étnicos, como los Sikhs en el Punjab, no tenían ninguna intención de tener un nuevo gobierno islámico, por lo que apoyaron con ferviente sinceridad a los miembros de la Compañía de las Indias. Los rebeldes comenzaron a tomar ciudades, pero adolecían de una falta de mandos absoluta. Cada región tuvo su propio historial de guerras y rebeliones. El mayor peligro para los británicos fue el levantamiento de los Gurjares, los nómadas del norte. En Delhi llegaron los refuerzos de Inglaterra para asediarla, algunos andando desde Crimea o los que habían sido detenidos en su viaje hacia China. Una vez en la India, arrasaron por todos los sitios por donde pasaban. Respaldaron a los británicos las tropas sikhs, los gurkhas nepalíes y los pastunes nómadas, iraníes y afganos. Los británicos trajeron infinidad de artillería y arrasaron la ciudad de Delhi tras tomarla. Y al pobre emperador mogol al que habían nombrado, a pesar de sus intenciones de no serlo, lo capturaron y lo exiliaron, donde murió pocos años después, acabando con la última línea de la dinastía del Imperio Mogol. En Kanpur, el líder de la rebelión fue Nana Sahib, que era amigo del comandante británico. Durante el asedio permitió la salida de los británicos, pero acabaron con los cipayos lealistas y sus familias. Cuando los europeos y los aliados que les quedaban marchaban hacia las barcas en la orilla del río, todas comenzaron a arder. Todos aquellos que pretendían huir fueron rematados en el río. Solamente 4 soldados británicos sobrevivieron. Las mujeres y los niños fueron capturados como rehenes y más tarde, tras sufrir infinidad de enfermedades, fueron masacradas de la peor manera que ustedes puedan imaginar, en lo que se conoce como la masacre de Kanpur. La repercusión de esta masacre fue absoluta entre la población británica, iniciando campañas punitivas, quemando pueblos enteros y posiblemente incrementando la rebelión. Entre otras crueldades, tomaron nota de lo que habían visto en la India y asimilaron una tradición mogola contra los amotinados, lo que se conocía como volarlos con el cañón o el vuelo del diablo. Básicamente consistía en atar a un sentenciado a muerte con la espada en la boca del cañón y dispararlo. En Lucknow fue prácticamente el álamo para los británicos, y cuando llegaron los refuerzos, tras 1000 batallas y asaltos, eran tan pocos que quedaron a defender el fuerte, teniendo que esperar a un nuevo refuerzo para poder liberar la población. En Jhansi, la jugada era más complicada. Unos años antes había muerto el rajá sin heredero varón, así que la compañía se hizo con el territorio. Así fue que la viuda, la Rani de Jhansi, la que encabezaría la revuelta. Inicialmente funcionó, pero pronto empezó a ser asediada por otros rajás locales, a los cuales tenía que derrotar uno por uno antes de poder enfrentarse a los británicos. Finalmente serían los británicos los que retomaron la situación y la Rani murió en una batalla posterior,
pero después de haber sido nombrada como primera ministra del resurgido Imperio de Maratha. Según los británicos, era amable, inteligente y hermosa, lo que la hacía la más peligrosa de todos los líderes indios. Evidentemente, después de su última presumible carga a caballo con una armadura al más claro estilo tradicional, se convirtió de manera inmediata en la Juana de Arco de la India. En general, como vemos, un caos inmenso a lo largo de toda la India, incluso en aquellas regiones que no tuvieron ningún tipo de rebeliones, ya que los diferentes elementos de presión hacía que los propios miembros de la Compañía de las Indias estuvieran mirando constantemente sobre su hombro, esperando a que cualquier puñal apareciera en su espalda. Las conclusiones de la guerra fueron terribles. En algunas regiones pequeñas, las estimaciones sitúan el número de muertos en la guerra entre 150.000 indios, de los cuales 100.000 serían civiles. Tras cada asedio y batalla se sucedían las masacres. Desde la masacre de Campor, los soldados británicos dieron rienda suelta a su salvajismo, en base a lo publicado sobre todo en la prensa británica. Precisamente en Campor, los británicos sí obligaron a los rebeldes musulmanes e hindúes a comer cerdo y ternera respectivamente, así como a lamer los edificios recién manchados con la sangre de los muertos británicos antes de los ahorcamientos públicos, por la masacre allí cometida contra las mujeres y los niños. Las torturas y las violaciones eran aún peores. Y la prensa prácticamente nunca respaldaría la clemencia. Incluso se pusieron en contra de las órdenes de los militares que hablaban sobre esta clemencia. Karl Marx habló mucho sobre este tema, diciendo que eran falsedades imperialistas, lo que influyó claramente en su obra. El 8 de julio de 1858 se firmó un tratado de paz y la rebelión terminó, con todos los líderes huidos o asesinados. En 1877, la reina Victoria tomó el título de emperatriz de la India. La rebelión supuso el fin del gobierno de la Compañía de las Indias Orientales en la India. En agosto, mediante la Ley de Gobierno de la India de 1858, los poderes del gobierno de la Compañía sobre la India fueron transferidos a la corona británica. Se creó un nuevo departamento del gobierno británico, la Oficina de la India, para manejar el gobierno de la India, y su jefe, el secretario de Estado para la India, fue encargado de formular la política india. El gobernador general de la India obtuvo un nuevo título, Virrey de la India, e implementó las políticas ideadas por la Oficina de la India. La administración colonial británica se embarcó en un programa de reformas inauditas, tratando de integrar a las castas superiores y a los gobernantes indios en el gobierno y aboliendo los intentos de occidentalización. El virrey detuvo las apropiaciones de tierras, decretó la tolerancia religiosa y admitió a los indios en el servicio civil, aunque principalmente como subordinados. En esencia, la antigua burocracia de la Compañía de las Indias Orientales se mantuvo, aunque se produjo un importante cambio de actitud. Al buscar las causas de la rebelión, las autoridades se centraron en dos cuestiones: la religión y la economía. En cuanto a la religión, se consideró que se habían ido produciendo una serie de interferencias excesivas en las tradiciones indígenas, tanto hindúes como musulmanas. En cuanto a la economía, se creía ahora que los intentos anteriores de la compañía de introducir la libre competencia en el mercado habían socavado las estructuras tradicionales de poder y los vínculos de lealtad, colocando al campesinado a merced de los comerciantes y los prestamistas. En consecuencia, el nuevo Raj británico se construyó en parte en torno a una agenda
ultraconservadora india, basada en la preservación de la tradición y la jerarquía. En el plano político también se consideró que la falta de consultas previas entre los gobernantes y gobernados había sido otro factor importante que contribuyó al levantamiento. En consecuencia, los indios se vieron arrastrados al gobierno a nivel local. Aunque esto fue una escala limitada, se había sentado un precedente crucial con la creación de una nueva élite india de cuello blanco, estimulada aún más por la apertura de universidades en Calcuta, Bombay y Madrás, como resultado de la Ley de Universidades de la India. Y estamos hablando de mediados del siglo XIX. De modo que, junto con los valores de la India tradicional y antigua, estaban empezando a surgir una nueva clase media profesional de ninguna manera atada a los valores del pasado. Su ambición solo puede haber sido estimulada por las proclamaciones de la reina Victoria de noviembre de 1858, en las que afirmaba expresamente: «Nos consideramos vinculados con los nativos de nuestros territorios indios por las mismas obligaciones del deber que nos vinculan con nuestros otros súbditos. Es nuestra voluntad, además, que nuestros súbditos, cualquiera sea su raza o credo, sean admitidos libre e imparcialmente a cargos de nuestro servicio, para cuyos deberes estén calificados por su educación, capacidad e integridad, y estén debidamente capacitados para desempeñarlos». ¿Y las reformas militares? ¿Qué sucedió? Porque claro, si aplicamos todo esto directamente a las reformas militares, se iba a montar un jaleo de proporciones bíblicas, era dar más poder a los cipayos. Bien, pues las reformas fueron muy intensas e interesantes. Recordemos que los cipayos eran la fuerza esencial de la India, expresión que empezó a tener connotaciones negativas a partir de este momento, el llamar a la gente cipayos. El ejército de Bengala dominaba antes el ejército, todo ello antes de 1857, así que fue lo primero en ser abolido prácticamente. Se disminuyó de 74 a 12 regimientos. Estas tropas fueron reemplazadas por nuevas unidades reclutadas de castas hasta entonces infrautilizadas por los británicos y de las minoritarias, llamadas razas marciales, básicamente los sikhs y los gurkhas, los cuales a la postre pasarían a ser las prácticamente entidades asociadas al gobierno británico, debido a la gran confianza que tenía tanto en sus cualidades como en su lealtad, lo que generó que a lo largo de todo el imperio británico, sobre todo en el caso de los sikhs, estos se convirtieran en la policía colonial que se iba implantando en todas aquellas localizaciones donde los británicos no podían contar con propias unidades procedentes del Reino Unido. Mientras que en términos generales se mantenían las estructuras de las castas en todo lo que era la sociedad civil, los brahmanes, la casta más alta, y sus oficiales fueron siendo sustituidos por mandos británicos, los cuales convivían ahora con las tropas. Cada vez había más británicos dentro del ejército de la India. En algunos casos, como en el de la artillería, salvo en baterías de montaña, pasaban a ser formadas única y exclusivamente por tropas británicas, a tenor de la importancia que tuvo la artillería durante las revueltas y la incapacidad de determinados asaltos y asedios si no se contaba con las piezas de artillería. ¿Y qué sucedió con la compañía? Se procedió a su desmantelamiento. Tras la rebelión india y en virtud de las disposiciones de la mencionada Ley de Gobierno de la India de 1858, el gobierno británico nacionalizó la compañía y se hizo cargo de sus posesiones indias, sus edificios, sus factorías, la maquinaria, la administración, los oficiales y también las fuerzas armadas. Todo ello pasó a control directo del Raj británico.
La empresa ya se había desprendido de sus activos comerciales en la India a favor del gobierno del Reino Unido en 1833, asumiendo este último las deudas y obligaciones de la empresa, que habían de ser atendidas y pagadas con los ingresos fiscales obtenidos en la India. A cambio, los accionistas votaron aceptar un dividendo anual del 10,5%, garantizado durante 40 años, que también se financiaría desde la India, con un pago final para redimir las acciones en circulación. Las obligaciones de deuda continuaron después de la disolución y solo fueron extinguidas por el gobierno del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. La compañía siguió existiendo en forma vestigial, continuando con la gestión del comercio del té en nombre del gobierno británico y el suministro de Santa Helena, la isla, hasta que la Ley de Redención de Dividendos de Acciones de las Indias Orientales de 1873 entró en vigor en 1874. Esta ley preveía la disolución formal de la compañía, después de un pago final de dividendos y la comunicación o redención de sus acciones. La compañía, en definitiva, realizó una obra que ninguna otra compañía comercial ha intentado jamás en toda la historia de la raza humana, y que seguramente ninguna intentará en los años venideros, al menos no en este planeta. ¿Y saben ustedes lo más interesante de todo? Según los datos económicos actuales, la desigualdad de la India es mayor ahora que durante el Raj británico. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje por la cultura asiática de esta manera tan particular. Recuerden dejar sus comentarios con sus partes favoritas y preguntas y sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar el canal viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al club de B1 Media. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.